Buenas tardes, profesor. Junto a mi grupo, Natalie Álvarez, Danilo Painefilo, Mario Figueroa y quien le habla, Vanessa Manqueo, vamos a presentar sobre la encuesta realizada que fue del aislamiento térmico. La evaluación del impacto del aislamiento térmico en los hogares. A partir de esta encuesta se busca analizar cómo las características del aislamiento térmico afectan en los costos de calefacción y percepción de los usuarios. Debido a que existe una aislación deficiente en nuestros hogares, necesitamos constantemente de una fuente de calefacción para así lograr obtener un confort térmico adecuado en la época de invierno. Como objetivo tenemos determinar patrones y diferencias en los costos de calefacción, evaluar la percepción del aislamiento térmico según características demográficas. Como objetivo específico, debemos analizar el impacto de la aislación térmica en la reducción del consumo energético y el mejoramiento del confort térmico. La investigación se enfocó en los hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en zonas urbanas y rurales de la región de la Araucanía. A partir de los datos obtenidos del INE, pudimos obtener el tamaño de la muestra ideal con un N de 714,86, un Z alfa medio de menos 1,6, una desviación estándar de 5082,9, un error de 0,02, un P de 0,5 y Q de 0,5. Esto nos dio el N de 714.872,8. Fuentes de información. Las primarias sería la encuesta aplicada a través de Microsoft Forms. Secundarias, estudios y estadísticas sobre aislamiento térmico y eficiencia energética. Y 3, Instituto Nacional de Estadística, INE, que es la entidad gubernamental encargada de la recopilación, análisis y difusión de datos estadísticos del país. En la imagen aparece nuestra presentación de la encuesta Forms. Acá aparece igual el link que utilizamos para hacer dicha encuesta. Ya. El intervalo de confianza para la medida de la variable ¿cuánto paga? Indica que con un nivel de confianza del 95%, el promedio del gasto en calefacción se encuentra entre 72.863 y 82.871. Esto refleja la variabilidad en los costos reportados por los participantes. Primeramente, utilizamos un Excel para encontrar el promedio y la desviación estándar. Luego la ingresamos al GeoGebra. Utilizamos el intervalo Z de una media, ya que el N es mayor a 30, y encontramos los datos para dar un resultado óptimo. Bueno, a continuación seguimos con el intervalo de proporción. En este caso, que la variable analizada fue aislación deficiente. Como las etiquetas que utilizamos en este caso fue no y sí, y tenemos la cuenta de la lista de éxitos en ambos casos. Y para analizar, en este caso el intervalo de proporción lo usamos con la calculadora de GeoGebra, en este caso con la parte de estadística, con un intervalo Z de una proporción, en este caso con un nivel de confianza de un 95%, nosotros nos enfocamos en la proporción de respuestas que en este caso eran afirmativas, que era un total de éxitos de 63, de un total general de datos de 102. Luego continuamos con la prueba de hipótesis de, en este caso, diferencia de media. Como variable 1 tenemos el promedio de horas de uso de la calefacción, que en este caso la media, gracias a la columna, al Excel, pudimos determinar la media y la desviación estándar de cada una, en este caso de las dos variables. Como hipótesis nula tenemos que no hay diferencia significativa, y como hipótesis alternativa tenemos que existe una diferencia entre ambas muestras. Como resultado tenemos un Z estadístico de menos 8,87 y un valor de P de 0. Tenemos prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Tenemos proporción de personas que realizan mejoramiento térmico. Lo realizamos por género. Por un lado tenemos mujeres
con un porcentaje de 65,96%, y por otro lado los hombres con un 58,18%. Estos datos se ingresó a GeoGebra y ahí nos dio un Z calculado de 0,8055 y un P de 0,4205. Tenemos una hipótesis igual de H0, donde no hay diferencia significativa, y un H1 en el que existe una diferencia significativa. Como conclusión 1, el intervalo de media con la variable cuánto paga. El intervalo de confianza indica que el gasto promedio en calefacción se encuentra dentro de un rango amplio debido a la alta variabilidad en los datos. Esto refleja diferencias significativas en los costos de calefacción entre los hogares analizados. Como conclusión 2 del intervalo de proporción de la variable analizada, que fue si la aislación era deficiente o no, podemos concluir que una proporción significativa de los participantes considera que su aislación térmica es deficiente. Esto puede señalar problemas estructurales o materiales en la construcción de vivienda que afectan el confort térmico. De la prueba de hipótesis de diferencia de media, analizamos el promedio de hora de uso versus cuánto paga. Podemos concluir que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las horas de uso y el gasto promedio. Esto sugiere que el tiempo de uso de calefacción no está directamente relacionado con el monto pagado, probablemente debido a factores externos como la eficiencia del sistema de calefacción o las tarifas. Bueno, como conclusión 4, en este caso de la prueba de hipótesis de la diferencia de proporciones, utilizamos como variable el mejoramiento térmico según el género que respondía la encuesta, y como conclusión no se observan diferencias significativas entre la proporción de hombres y mujeres que realizan el mejoramiento térmico en sus viviendas, lo cual esto nos indica que la decisión de mejorar el aislamiento no está influenciada directamente por el tipo de género. Como conclusión general, el análisis estadístico realizado proporciona una visión clara sobre los patrones y percepciones relacionadas con el aislamiento térmico en los hogares. Los resultados reflejan lo siguiente: variabilidad en los costos de calefacción. Los datos muestran una alta variabilidad en el gasto de calefacción, lo que sugiere que factores como el tipo de aislamiento, el tamaño del hogar o las tarifas energéticas podrían influir significativamente en los costos. Percepción de aislación deficiente. Una proporción significativa de los encuestados considera que su hogar tiene una aislación térmica deficiente, destacando la necesidad de mejorar en los materiales y diseños constructivos para aumentar el confort y reducir los costos energéticos. Relación entre uso y gasto. No se observó una relación significativa entre el promedio de horas de uso de calefacción y el gasto, lo que podría deberse a la heterogeneidad en los sistemas de calefacción utilizados y la eficiencia de los mismos. Como por último, mejoramiento térmico y género. La proporción de personas que realizan mejoramiento térmico no presenta diferencias significativas según el género, lo que sugiere que este comportamiento no está influenciado por factores demográficos, sino posiblemente por cuestiones económicas y técnicas. Quiero agradecer a todos por su atención y por permitirme compartir este análisis. Espero que la información presentada haya sido útil y que juntos podamos reflexionar sobre cómo construir un futuro más eficiente y sostenible. Muchas gracias.